¿Crees que conoces a la gente que te rodea? ¿Crees poder identificar cuándo alguien es tóxico, cuándo una energía es pesada, cuándo un comportamiento cruza la línea de lo aceptable? Pero, ¿y si te dijera que los peligros reales no son obvios? Que las personas más destructivas son a menudo encantadoras, amables, incluso miembros de la familia, y que mientras intentas protegerte de los villanos obvios, estás abriendo las puertas de tu mente a algo infinitamente más peligroso, el inconsciente de otros invadiendo el tuyo? Carl Gustav Jung dedicó su vida a estudiar estas dinámicas ocultas. En su obra El yo y el inconsciente, revela que gran parte de lo que realmente nos gobierna no está bajo nuestro control consciente. Esto no solo te aplica a ti, aplica a todos. Y ahí es precisamente donde radica el peligro. Porque cuando alguien está ciego a su propia oscuridad, esa sombra busca un huésped. Y a menudo, ese huésped eres tú. Quizás nunca te has detenido a pensar en esto. Pero piensa ahora. ¿Cuántas veces te has sentido emocionalmente drenado después de hablar con alguien? ¿Cuántas veces te han culpado por algo que no hiciste o te han tratado como el salvador de una tragedia que ni siquiera era tuya? Jung llamó a esto proyección, un mecanismo inconsciente donde el otro proyecta en ti lo que se niega a ver en sí mismo. Desde ese momento, dejas de ser una persona y te conviertes en un símbolo, un espejo, un enemigo imaginario, un héroe idealizado. Y todas estas imágenes tienen algo en común. Ninguna de ellas eres realmente tú. Pero la parte más aterradora es que a menudo ni siquiera te das cuenta de que estás en este juego. Crees que estás ayudando, que estás siendo empático, que estás siendo maduro. Mientras tanto, te estás hundiendo en un campo psicológico que no es tuyo, tratando de resolver conflictos que no son tuyos, siendo manipulado por dinámicas que no fueron creadas por ti, pero que ahora te controlan. Y no se trata solo de gente malintencionada. Jung dejó claro que los mayores peligros no provienen de perversos conscientes, sino de inconscientes no integrados. Son aquellos que viven alienados de su propia psique, dominados por máscaras, traumas, complejos y deseos reprimidos. No son malvados, son peligrosos. Y este peligro es silencioso. No entra por la puerta principal, se infiltra lentamente, a diario, a través de pequeños comentarios, acusaciones veladas, silencios cargados hasta que empiezas a dudar de ti mismo. Y cuando pierdes contacto con tu propia realidad psíquica, te conviertes en parte de su sombra. Quizás estás pasando exactamente por esto ahora mismo, en una relación, en una amistad, en un entorno laboral, incluso dentro de tu propia familia. Y quizás te estás culpando, tratando de entender qué está mal contigo. La respuesta es nada, pero hay algo profundamente incorrecto en la forma en que estás siendo utilizado como recipiente para el inconsciente de otra persona. En este video, expondremos uno por uno los 6 tipos de personas que Jung identificaría como emocionalmente peligrosas, tipos que actúan no con malicia deliberada, sino con fuerzas internas que ellos mismos no comprenden, y por eso son tan destructivos. Usaremos las palabras de Jung, sus conceptos y advertencias directamente de sus obras, como Aion, el yo y el inconsciente, y arquetipos e inconsciente colectivo, para mostrarte cómo reconocer estos perfiles. Pero más que eso, te abriremos los ojos a la posibilidad de que quizás, solo quizás, uno o más de estos perfiles esté dentro de ti también. ¿Estás listo? Entonces respira hondo y avanza. Pero ten cuidado. Después de escuchar esto, ya no podrás mirar a las personas, ni siquiera a ti mismo, de la misma manera. Primero, exploremos al manipulador inconsciente. Imagina vivir con alguien que te culpa por todo lo que siente. ¿Quién convierte tu presencia en un disparador? ¿Quién te hace sentir responsable de emociones que nunca causaste? Al principio, parecen frágiles, sensibles, profundos.
Pero con el tiempo te das cuenta de que te están arrastrando a un campo de batalla que no es tuyo y donde ya estás en desventaja. Este es el manipulador inconsciente, alguien que no es consciente de sus propias heridas, pero las proyecta en otros como una forma de supervivencia psíquica. Jung dijo, lo que no confrontamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. Y a menudo este destino tiene un nombre, un rostro, y comparte la mesa contigo. El manipulador inconsciente es alguien dominado por contenido reprimido, traumas no integrados, fragmentos emocionales no procesados. En lugar de mirar hacia adentro, te apuntan a ti y te convierten en un lienzo para sus conflictos internos. Este tipo de persona vive en un estado de proyección crónica. Según Jung, proyectar es una función inevitable de la psique, pero si no se reconoce, se vuelve destructiva. En el libro El yo y el inconsciente, afirma que la proyección causa una especie de ceguera psíquica, una prisión donde el otro deja de ser visto como es y pasa a ser utilizado como símbolo de lo que está oculto en nosotros. Esto es exactamente lo que hace el manipulador inconsciente. No te ven a ti, ven una parte perdida de sí mismos y reaccionan a ella como si fuera real. Estas personas a menudo se posicionan como víctimas. Todo lo que sucede es culpa de otro, nunca suya. Cuando sienten ira, es porque tú la provocaste. Cuando están tristes, es porque tú los decepcionaste. Cuando se sienten inferiores, es porque tú te crees superior. Esta distorsión es tan sutil que empiezas a cuestionarte. ¿Fui realmente insensible? ¿Dije algo malo? ¿Soy tóxico? Y así ocurre la manipulación sin que se oiga un grito, sin que se haga una petición directa. Es todo emocional, inconsciente y absolutamente efectivo. Peor aún, a menudo estas personas son encantadoras. Tienen carisma, sensibilidad, un aura de intensidad emocional. Esto crea una trampa porque crees que puedes ayudarlos, curarlos, entenderlos mejor que otros. Pero lo que estás haciendo en la práctica es sacrificar tu salud psíquica, intentando rescatar a alguien que se niega a sumergirse en sí mismo. Y cuanto más lo intentas, más te hundes. Jung nos advierte que estos patrones de proyección son especialmente peligrosos porque nos colocan en un rol simbólico: salvador, enemigo, traidor, padre, madre, cualquier cosa menos quienes realmente somos. Y vivir en un vínculo simbólico es vivir en una ilusión. Dejas de ser visto como sujeto y eres tratado como un reflejo distorsionado del inconsciente del otro. La única forma de protegerte de un manipulador inconsciente es desarrollar la conciencia. Reconocer los patrones, cortar los hilos invisibles que te conectan a la narrativa emocional de esta persona. Y lo más importante, preguntarte constantemente si lo que sientes es tuyo o ha sido inducido, porque el manipulador inconsciente no invade tu vida violentamente. Entran por la brecha de tu empatía. Esto nos lleva al segundo tipo, el portador de la persona. No todo peligro psicológico proviene de comportamientos extremos. A veces proviene de lo que parece demasiado perfecto, de la sonrisa siempre lista, de la postura impecable, de la imagen intachable. Vivimos en una era de apariencias donde ser es menos importante que parecer. Y esto para Jung era un problema serio, porque cuando alguien se identifica demasiado con su propia persona, la máscara social que usamos para adaptarnos al mundo corre el riesgo de desconectarse por completo de su esencia. Y aquellos que viven para la máscara no solo se pierden a sí mismos, sino que también comienzan a distorsionar a todos a su alrededor. En el libro El yo y el inconsciente, Jung afirma que la persona es lo que alguien no es, pero lo que él y otros piensan que es. En otras palabras, una construcción artificial moldeada por expectativas sociales, familiares y profesionales. En sí misma la persona no es un error. Todos la usamos. Nos permite cumplir roles sociales, ser médico, maestro, hermano, amigo.
El problema comienza cuando alguien cree que solo es eso, cuando la máscara se pega al rostro y todo lo espontáneo, vulnerable y auténtico queda encerrado en el sótano de la psique. El portador de la persona es el maestro de la superficialidad funcional. Dicen lo que otros quieren oír. Se comportan de la manera correcta. Evitan los conflictos a toda costa. Pero detrás de la cortina de control hay un alma en ruinas. Porque cuanto más sostienen la imagen, más sofocan al sí mismo. Y esta represión, tarde o temprano, cobra su precio para quienes viven con este tipo de persona. El impacto es profundo. Sientes que algo está mal, pero no puedes decir qué. Hay una falta de espontaneidad, de verdad, de profundidad en las interacciones. Todo parece ensayado y peor. El portador de la persona proyecta esta demanda de perfección también sobre ti. Esperan que actúes, que encajes, que colabores con el teatro. Si expresas algo fuera del guión, una emoción intensa, una duda, un dolor, se retiran, se incomodan, se cierran porque todo lo que les recuerda lo reprimido dentro se vuelve insoportable. Jung advirtió que este tipo de identificación con la persona es una de las mayores amenazas al proceso de individuación, el camino del autoconocimiento y la integración del inconsciente. Para él, el peligro real comienza cuando el individuo es hipnotizado por el rol que juega, creyendo que es lo que otros ven, y ahí es exactamente donde radica el riesgo. Cuando alguien vive solo para ser aceptado, reconocido, elogiado, se convierte en rehén de su propia fachada, y todo lo genuino muere sofocado detrás del barniz. Vivir con alguien así puede llevarte a dudar de tu propia espontaneidad. Empiezas a autovigilarte, a medir tus palabras, a ocultar partes de ti que no encajan en la narrativa ideal. Gradualmente, tú también empiezas a llevar una máscara y ni siquiera te das cuenta, coexistiendo con un portador de la persona. No es solo artificial, es contagioso. El tercer tipo del que Jung nos advierte es el dueño de la sombra reprimida. Hay un tipo de persona que vive controlada, pulida, refrenada, siempre correcta, siempre moderada, siempre educada. Pero detrás de este barniz de equilibrio yace una fuerza a punto de liberarse, porque todo lo que consideran incorrecto, feo o inaceptable, es simplemente empujado hacia el sótano del alma. No se supera ni se transforma. Simplemente se reprime. Esta es la esencia del dueño de la sombra reprimida, alguien que intenta hacer luz todo el tiempo hasta que la oscuridad toma el control. Carl Jung dedicó buena parte de su obra a entender la sombra en Aion. Afirma que la sombra es todo lo que el individuo se niega a reconocer en sí mismo, y sin embargo insiste en manifestarse de alguna manera. No estamos hablando de algo externo. La sombra no es el mal del mundo, no es el otro, no es el enemigo. La sombra es interna. Es el odio que no admites sentir. Es la envidia que racionalizas. Es la sexualidad que reprimes. Es la ambición que disfrazas de humildad. Todo lo que rechazas en ti no desaparece. Se transforma en sombra. Y como enseñó Jung, lo que no haces consciente dirige tu vida. Y tú lo llamas destino. El dueño de la sombra reprimida no parece peligroso a simple vista. Al contrario, a menudo son alguien admirado, disciplinado, amable, servicial, pero hay algo extraño. No toleran la debilidad en los demás, reaccionan mal a la espontaneidad, les molestan las emociones intensas, siempre parecen cargados, pero nunca explotan hasta que lo hacen. Y cuando eso sucede, es devastador. Esta persona vive en constante vigilancia emocional, no se permiten sentir, y por esa razón condenan a quienes sí lo hacen. No se permiten errar, y por esa razón atacan a quienes sí lo hacen. Se vuelven moralistas, exigentes, controladores. Pero todo esto es solo un intento de mantener el inconsciente bajo control. Jung fue claro. Cuanto más fuerte es la persona, más reprimida está la sombra,
y cuanto más reprimida está la sombra, más brutal será su manifestación. Puedes identificar este patrón en personas que tienen reacciones desproporcionadas, que explotan por pequeñeces, que guardan rencor durante años, que sabotean relaciones de manera pasivo-agresiva. Son las famosas personas difíciles a quienes nadie entiende por qué son tan amargas, tan resentidas, tan críticas. La respuesta yace en la sombra, no integrada, no reconocida, inaceptada. Y aquí está el punto más importante. La sombra no solo está hecha de cosas malas. Jung dejó claro que también contiene tu potencial negado, tu creatividad reprimida, tu fuerza oculta. Pero cuando la sombra es ignorada, todo esto se convierte en veneno. Y este veneno contamina la relación, el entorno y especialmente a los más cercanos. Vivir con el dueño de la sombra reprimida es como vivir junto a un campo minado emocional. Nunca sabes dónde estás pisando hasta que te golpean. Cuarto, nos encontramos con el controlador moral. No todo verdugo lleva espada. Algunos usan cruces, reglas, dogmas y frases hechas. Son aquellos que afirman ser impulsados por la ética, la rectitud y la moralidad. Pero en el fondo, se están encarcelando a sí mismos y a otros dentro de una jaula hecha de culpa y vergüenza. Jung conocía bien este arquetipo. Para él, cuando la moralidad se utiliza como fachada, se convierte en una de las formas más insidiosas de represión psíquica. Este es el caso del controlador moral, alguien que, en lugar de integrar su sombra, la proyecta en el comportamiento de los demás y los condena por lo que no aceptan en sí mismos. Ciertamente has conocido a alguien así. Personas que señalan frecuentemente con el dedo pero nunca miran hacia adentro, que se posicionan como referencia de comportamiento no porque realmente lo sean, sino porque necesitan desesperadamente mantener una imagen de superioridad moral. Según Jung, cuanto mayor es la represión, más intensa es la necesidad de proyectar la sombra. Y eso es exactamente lo que hace el controlador moral. Transforma a otros en pecadores, desviados, inmorales para evitar enfrentar sus propios deseos, impulsos y contradicciones. El problema es que, a diferencia de un manipulador emocional común, el controlador moral cree que está haciendo el bien. Genuinamente piensan que están corrigiendo, salvando o educando al otro. Y esto hace que su influencia sea aún más tóxica porque está envuelta en autoridad, buenas intenciones y falsa espiritualidad. La crítica viene acompañada de frases como «es por tu propio bien», «me lo agradecerás más tarde» o «alguien tiene que decirte la verdad». Pero esta verdad no es neutral, está cargada de proyección. En el libro Aion, Jung discute extensamente la figura de Cristo y el anticristo como arquetipos de totalidad y disociación. El controlador moral cree que encarna la luz, pero ignora por completo su propia oscuridad. Proyectan el mal en otros para mantener la ilusión de pureza dentro de sí mismos. Y esto los vuelve ciegos, peligrosos, incapaces de ver los matices del alma humana. Si vives cerca de alguien así, puedes empezar a sentirte constantemente culpable, como si siempre estuvieras equivocado, incluso cuando solo estás viviendo. Te sientes observado, juzgado, disminuido, y lo más perverso es que a menudo internalizas este juicio. El quinto tipo, a menudo volátil e impredecible, es el acomplejado. Imagina vivir con alguien que en un momento es dulce, afectuoso, generoso, y al momento siguiente explota de ira, se cierra en silencio o te acusa de algo que nunca cruzó por tu mente. Un cumplido se convierte en una exigencia. Una broma se convierte en agresión. Un gesto de afecto se interpreta como una amenaza. No importa lo que hagas, parece que siempre estás pisando terreno inestable. Esta es la experiencia de quienes viven junto a una persona dominada por complejos inconscientes. El acomplejado. Para Jung, los complejos son núcleos autónomos de emoción y memoria que residen en el inconsciente y pueden tomar el control de la conciencia en cualquier momento.
Son como personalidades fragmentadas dentro de nosotros, creadas por traumas, heridas psíquicas y experiencias no resueltas. En el libro Tipos psicológicos y también en El yo y el inconsciente, Jung describe cómo estos complejos pueden interferir directamente en el comportamiento de un individuo, haciendo que reaccionen no al presente, sino a ecos del pasado. Un simple comentario conecta inconscientemente con un viejo abandono, rechazo o humillación, y los cercanos pagan el precio. La persona acomplejada no se da cuenta de que está siendo guiada por estas fuerzas internas cuando reaccionan con furia, tristeza extrema o resentimiento exagerado. Creen que están siendo racionales, pero no lo son. Están reviviendo emociones no digeridas, y el problema es que esto no sucede consistentemente. Ocurre en lapsos. Hay explosiones emocionales intercaladas con momentos de lucidez, afecto o arrepentimiento. Esto hace que el vínculo con tal persona sea aún más confuso y adictivo. Empiezas a pensar que no siempre son así. A veces son maravillosos, y eso es exactamente lo que te mantiene enganchado, porque hay momentos de conexión genuina, de afecto verdadero. Pero estos momentos son seguidos por rupturas impredecibles donde te encuentras en medio de una tormenta emocional que no entiendes, y en un intento de restaurar la armonía, te moldeas, te adaptas, te encoges. Empiezas a evitar ciertos temas, medir tus palabras, caminar sobre cáscaras de huevo, todo para evitar despertar al monstruo que duerme dentro de la otra persona. Pero aquí está la verdad brutal. Ese monstruo no es despertado por ti. Siempre está ahí, latente, hambriento, esperando cualquier disparador para emerger. Y cuando emerge, consume todo a su alrededor. Para Jung, los complejos no reconocidos terminan colonizando la psique. Hablan por ti, sienten por ti, actúan por ti. Y en el caso de la persona acomplejada, esta toma de control ocurre frecuentemente. Pueden estar dominados por un complejo de inferioridad, martirio, abandono, persecución. Cada uno con sus narrativas, sus emociones, sus demandas. Y cuanto más intentas mantener la paz, más alimentas la ilusión de que es posible controlar lo incontrolable. Estar cerca de alguien así es vivir en alerta constante. Nunca hay estabilidad emocional. El presente siempre está contaminado por fantasmas. Y tarde o temprano, empiezas a absorber estos fantasmas. Empiezas a dudar de ti mismo, tu memoria, tus sentimientos, y sin darte cuenta, tú también estás siendo colonizado por el inconsciente del otro. Finalmente llegamos al sexto tipo, el vampiro psíquico. Algunas personas no quieren tu presencia, quieren tu energía y harán todo lo posible para drenarla. No con violencia, ni con agresión explícita, sino con demandas sutiles, victimización crónica, dependencia emocional camuflada como afecto. Este es el vampiro psíquico, la forma más silenciosa e insidiosa de drenaje emocional de la que Carl Jung alguna vez advirtió, aunque no fuera con ese nombre. Porque en lenguaje junguiano es el símbolo de la relación simbiótica no resuelta, el vínculo patológico que impide el crecimiento psíquico y disuelve los contornos del sí mismo. Jung, en varios pasajes de El yo y el inconsciente y en Aion, nos muestra que una de las mayores amenazas al proceso de individuación, el camino hacia la totalidad, son las relaciones simbióticas, donde dos personas no se reconocen como individuos separados, sino como extensiones psíquicas del otro. El vampiro psíquico vive exactamente en este tipo de conexión. Necesitan tu atención constante, tu consuelo diario, tu estar disponible, todo el tiempo. Pero detrás de la necesidad, hay un vacío que no es tuyo y que nunca podrás llenar. Empiezas ofreciendo apoyo, luego das tiempo. Luego toleras el abuso emocional en nombre de la comprensión hasta que te das cuenta de que toda tu energía está siendo drenada y que ya no sabes dónde termina el otro
¿Y dónde empiezas tú? El agotamiento es profundo. No es solo físico, es existencial. Se siente como si tu alma estuviera siendo devorada, gota a gota, día tras día. Jung habló de personas que, incapaces de sostenerse psíquicamente, se adhieren a otros como parásitos emocionales. Y por cruel que parezca, esta es la verdad. El vampiro psíquico no quiere crecer, quieren ser llevados. Pero el peligro no está solo en el agotamiento, está en la disolución del sí mismo. Empiezas a sentirte culpable por querer espacio, egoísta por querer silencio, frío por querer distancia. Porque el vampiro psíquico es un maestro en invertir roles. De víctima se convierten en acusador, de necesitado se vuelven manipulador. Y antes de que te des cuenta, vives para evitar crisis, mantener la paz, sostener un vínculo que te está matando por dentro. Jung nos ofrece un camino, hacer consciente lo inconsciente. Y esto aplica tanto a otros como a nosotros mismos. Porque quizás, en algún momento de la vida, tú también has sido un vampiro psíquico, o una persona acomplejada, o un portador de la persona. Nadie de nosotros es inmune. Todos tenemos sombra. Todos tenemos dolor. La diferencia radica en quién tiene el coraje de mirar hacia adentro y quién elige proyectar ese peso en otros. Este video fue un espejo, una inmersión en las dinámicas que nos atan, nos hieren y nos mantienen inconscientes. Si llegaste hasta aquí, significa que estás listo para ver, para nombrar, para liberarte. Y esta es la primera y más poderosa forma de libertad. No se trata de culpar a otros, sino de salir de la posición de rehén, de reclamar soberanía sobre tu propia psique. Ahora quiero que participes. Deja en los comentarios cuál de estos perfiles has enfrentado y cuál percibes honestamente dentro de ti. Tu comentario podría ser el inicio de la conciencia, tuya y de quienes lo lean. Y antes de irte, un aviso importante. El próximo video también es esencial, te llevará aún más profundo en este viaje de autoconocimiento, así que sigue viendo, necesitas ver, porque cuanta más luz arrojemos sobre el inconsciente, menos nos controla. Nos vemos allí.